Hola, soy Ruchiramati y soy miembro de la Orden Budista Triratna. Dirijo cursos y clases de budismo y meditación, me gusta tocar la guitarra acústica, me gusta la música folk, el estudio de textos budistas y de filosofía. Y yo soy Said, me dedico al marketing en una gran corporación, me gusta tocar la guitarra eléctrica y me gusta el metal y los tatuajes. ¿Sabes? Somos muy diferentes, pero hay algo que nos une. La práctica del Dharma y la búsqueda de la iluminación. Esto es Tras la Senda del Buda, un podcast donde hablaremos desde la perspectiva budista sobre temas relevantes e irrelevantes de la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola amigos Buda Escuchas, ¿cómo están? Hola Ruchiramati, una semana más. Una semana más, Said. ¿Puedes creerlo? Episodio 3. Episodio 3 y que nos dejaste un poquito en pendiente en la semana pasada de qué iba a suceder. Exacto. ¿Qué iba a ser Siddhartha Gautama, ahora transformado en el Buda? Ajá. Con esta gran responsabilidad y este gran conocimiento que había adquirido, y creo que eso es algo que vamos a hablar el día de hoy. Exacto. Si no has escuchado el episodio 2 en donde hablamos sobre la historia de Siddhartha Gautama, ve primero a escuchar ese episodio, luego te regresas a este. Importante, porque si no es como cuando antes había un intermedio en las películas. Estoy develando ahí mi edad con este comentario. Y entrabas a la segunda mitad de la película. Claro. Y ya no sabías muy bien de dónde venía el problema que estaban solucionando, ¿no? Me gustaban los intermedios. Era buen momento para la palomita. Exacto. Pero sí, bueno, ya estirar las piernas. Sí. No. Bueno, ya estamos viejos. Sí. Bueno, yo. Y bueno, en el episodio anterior nos platicaste, y haciendo una recapitulación de toda la vida de Siddhartha, una persona que nació, vamos a llamarlo, en cuna de oro, ¿no? Una familia acomodada, probablemente de algún gobernante o rey, ¿no? Que descubre en algún momento estas terribles verdades que son universales y sin tiempo, que es la vejez, la enfermedad y la muerte. Exacto. Y entonces emprende un camino de búsqueda de la eliminación de estos terribles problemas. Va por varios caminos, ve que no son los caminos que más le están ayudando a lograr su objetivo, hasta que un día decide sentarse bajo el pie de un árbol a meditar y no levantarse de ese lugar hasta encontrar la iluminación. Exacto. Cosa que ya nos comentaste que sí logró, no sin antes tener una épica batalla contra un demonio. Sí, digna del MCU, digna de cualquier película épica, fantástica. Claro. Digna del Señor de los Anillos. De esa magnitud fue la batalla, pero fue una batalla interna, con sus propios venenos y con sus propios ejércitos de odio, de avidez y de ignorancia. Y bueno, y justamente el día de hoy vamos a tocar qué pasó después de esa épica batalla y qué pasó en el momento que seguramente el Buda llegó a un momento de decir, sí, lo he conseguido. Sí, eso que dices es bien interesante y mira, podemos empezar por ahí porque se dice que uno de los momentos clave en el que en donde alguien ha alcanzado la iluminación es el reconocimiento de que ha llegado. Y se dice que Siddhartha, o ahora el Buda, reconoció, he llegado, por fin he llegado. Entonces, habiendo disipado toda duda, todo el veneno del odio en sí mismo, de la avidez, el deseo neurótico y de la ignorancia, y habiendo realizado esta verdad de que todos estamos íntimamente interconectados y de que todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe que tú puedas ver, que tú puedas experimentar con tus 5 sentidos, surge a partir de condiciones y cesa a partir de condiciones. Todo está impregnado en una red de condicionalidad. Por lo tanto, todo está interconectado. Y él se dio cuenta de esa clase de interconexión y de cómo todo lo que surgía cesaba, cambiaba debido a esta interconexión. Entonces, pues habiendo alcanzado este estado de iluminación y habiendo reconocido que había alcanzado este estado de iluminación, pues se pregunta, ¿qué hago con esto? ¿Puedo enseñar a otros? Pero él dice,
esta verdad es difícil de ver, es sublime, es sutil, solo para entender por los sabios, refinada, y da ahí una serie de adjetivos que hace ver que no es cualquier cosa, que no es una teoría, sobre todo no es una teoría, no es una filosofía, no es una explicación del mundo, es una verdad que se debe alcanzar solo a partir de la experiencia directa del contacto con esa verdad. Entonces él veía que era muy fácil malinterpretarla, muy fácil de perderla de vista del enfoque correcto. Entonces estaba muy reacio a ver si podía enseñar o no. Pero se dice que tuvo una visión en ese momento. Se dice primero que pasó, algunos dicen 7 semanas, absorbiendo la experiencia de la iluminación. En un lugar muy bello, meditando y estando absorbiendo la experiencia. Y en algún momento de esas 7 semanas él tiene una clase de visión en donde ve un estanque de lotos y pues algunos lotos estaban como muy enterraditos en el fango, ¿no? Y otros estaban ahí como ya saliendo, otros ya estaban abriendo sus pétalos y otros solamente tenían un poquito de lodo ahí en sus pétalos. Y los lotos naturalmente nacen y crecen en el fango, digamos, crecen en las dificultades, ¿no? Y como diría el gran maestro también, Thich Nhat Hanh, sin fango no hay loto, ¿no? Entonces parte del camino espiritual es esa dificultad y ese grano, ese terreno que nos nivela a todos, que es el terreno de la vida en general, que trae con todas sus dificultades. El caso es que el Buda vio este estanque de lotos y vio que los lotos eran como los seres humanos, o los seres humanos como los lotos, tratando de desarrollarse, de crecer, y que algunos estaban más enterraditos en el fango, otros ya estaban ahí creciéndose, desarrollándose, otros ya estaban afuera en la superficie y otros ya estaban abriendo sus pétalos. Y pues pensó que tal vez algunos de ellos podían entender su enseñanza y que simplemente tenían un poquito de lodo en sus ojos, que solo necesitaba quedar, pero que ya estaban lo suficientemente abiertos, desarrollados, receptivos a lo que él podía enseñar. Entonces, pues decide enseñar. Y dice, bueno, ¿a quién le voy a enseñar? ¿Con quién voy? ¿Con quién le comparto? ¿A quién le comparto esta experiencia? Y piensa primero en los 2 maestros de meditación que tuvo, claro, que vimos en el episodio pasado. Y se da cuenta de que ya han muerto. Algunas versiones dicen que con el ojo de su sabiduría. Dijo, ya ni los busco, exacto, estos ya fueron. Pues sí, ¿no? Y probablemente tenían también estos maestros alguna práctica de ascetismo, ¿no? Probablemente, ¿no? Ellos a lo que más se dedicaban era a la meditación. Y a alcanzar estos estados de no dualidad y de no percepción. Okay. Y después podemos hablar de los estados profundos de meditación, que es un tema súper interesante, ¿no? Entonces dice, bueno, tal vez puedo enseñarle a mis 5 seguidores, ¿no? A estos 5 amigos. A los que se sintieron traicionados, ¿no? Esos meros, ¿no? Wow. Entonces se da cuenta de que ellos están en un lugar en Benares, que se conoce como el Parque de los Venados, ¿no? No es el Parque de los Venados. ¿No es el de aquí? No es el de aquí, no es el de aquí de Ciudad de México, ¿ok? Yo estaba yo a punto de irme a buscar dónde había sido ese encuentro. Yo iba a jugar de chiquito, me encanta ese parque. Pero bueno, entonces va hacia allá y hay un encuentro curioso. Antes de llegar con ellos 5, tiene un encuentro con alguien más, la primera persona que se topa con él después de iluminarse. Y es bien interesante porque esa persona sabe que él es distinto, de alguna forma. Se da cuenta. Se da cuenta que algo hay. Algo trae, algo sabe. Exacto. Eso pasa con muchas personas, ¿no? Que las conoces, ¿verdad? Y de primera como que impresión te dices, algo sabe, algo oculta, ¿no? Y ¿sabes qué? Pasa mucho con las personas, lo vemos mucho aquí cuando las personas van de retiro. Vas a un retiro de meditación, pasas unos días en las condiciones perfectas, meditando, practicando con otros, haciendo amistad, reflexionando, escuchando charlas de budismo, estudiando, etc. Y las personas salen como relucientes, ¿no? Hay algo que lo notas en la mirada, en la presencia, en la calidez. Entonces imagínate a alguien que está iluminado y que está recién salidito del horno, recién iluminado, claro, ¿no? Entonces lo ve este hombre y le pregunta, ¿tú quién eres?
¿qué eres? Porque él no creía que era un ser humano. Claro. Él creía que era una clase de Dios. Entonces le dice, ¿eres un Dios? ¿Eres un Deva? Y le dice, no soy un Dios. ¿Eres un Yaksha? Que es otra, le menciona como varias figuras míticas de la época, ¿no? Un Yaksha es una clase como de ser angelical, ¿no? ¿Eres un Garuda? No, pues no, tampoco soy un Garuda, no soy un Yaksha. Entonces, la única opción es que sea un ser humano. Entonces le dice, bueno, ¿eres un ser humano? Y él le responde, no. Y eso es bien interesante, que él mismo haya respondido, no soy un ser humano. Él dijo, me he liberado de todas aquellas condiciones que me etiquetan como un ser humano. Me he liberado del odio, de la avidez, de la ignorancia. Lo que soy es un Buda. Dice entonces la tradición que él mismo puso ese término. Lo que soy es un Buda, alguien que ha despertado. Entonces hizo de alguna forma una distinción entre un ser humano, digamos en el sentido mundano de la palabra, y un Buda. Una persona que se ha liberado de las categorías mundanas de un ser humano. Aquí voy a hacer un paréntesis porque iniciaste este comentario con algo bien importante. Le preguntaron, ¿eres un dios? Y él mismo dijo, no. Sí. Entonces, para nuestros budescuchas, Buda no es nuestro dios. Sí. Los budistas no adoramos a Buda en esos términos de deidad, ¿no? Sí. Sino como una representación de ese camino espiritual y de esa enseñanza. ¿Es correcto? Es correcto, aunque sí hay una clase de reverencia ante él como un maestro. Claro. No solo como nuestro propio ideal y nuestro potencial de alcanzar ese mismo estado de iluminación, sino como alguien excepcional. No podemos negar que fue una persona, como un ser humano, excepcional, con una clase de receptividad, de intuición, de decisividad, de determinación, de fuerza, de entrega, de perspicacia, porque como ya lo veremos también, él fue un genio también en la comunicación, en cómo comunicar el Dharma. Porque antes se dice que había habido ya otras personas que se habían iluminado antes que él, pero nadie, digamos, tuvo la relevancia que tuvo como él en términos también de comunicación, ¿no? Entonces el Buda lo vemos como nuestro maestro, nuestro ideal a alcanzar con potencial, e incluso algunas tradiciones nos dirían como nuestra verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza de un ser humano es la de un Buda. Entonces, es la representación de un ideal. Sí, de un ideal espiritual, de un ideal trascendental y de un ideal alcanzable. Sí. Buenísimo. Y esto es importante por si en algún momento tú sientes alguna curiosidad de entrarle al budismo, ¿no? Esto no representa si tú fuiste criado o educado en alguna otra corriente religiosa, en alguna otra cultura. No es que estés dándole la espalda a tu propia creencia o la creencia de tu familia. Simplemente es otra forma de tomar la vida, de resolver, de cuestionarse ciertas ideas, de tomar también ciertas actitudes que pueden ayudarte en tu día a día, ¿no? Claro, sí. Sí, definitivamente las personas, todo el mundo puede beneficiarse de las prácticas y de las enseñanzas budistas, definitivamente. Entonces, no tengan miedo de entrarle a cualquier idea diferente. Siempre va a traer, creo que, algo beneficioso, ¿no? Y con chanda, ¿verdad? Con curiosidad. Exactamente. Con curiosidad. Entonces, bueno, ¿sabes algo que es interesante? En ese momento, este hombre que había entrado en contacto con el Buda y que el Buda le dijo, no sois un ser humano, soy un Buda. Él un poco lo tiró de a loco y le dijo, sí, está bien, y se fue, ¿no? Como que al principio tuvo esta receptividad de ver, este hombre algo sabe o qué es, pero después no le hizo caso y siguió su camino. Eventualmente, el Buda llega con quienes serán sus primeros 5 discípulos, ¿no? Entonces lo ven acercarse ahí, en el fondo, y dicen, bueno, ahí viene Siddhartha, ¿no? Ahí viene aquel que renunció a la vida espiritual y se entregó a los placeres. No le vamos a hacer caso, no lo escuchen, den el avión. Le recitaron esa del Chavo del 8 de vuelve el perro arrepentido. Ya delataste tu edad otra vez. Otra vez. No, pero eso es universal, lo repitieron 1000 veces. Ok. Entonces, el Buda se iba acercando, pero ellos instintivamente
se volvieron mucho más receptivos. Uh-huh. Y abrieron un espacio en donde estaban, le hicieron un asiento y lo escucharon. Entonces el Buda se sentó y les dijo, bueno, hermanos, he alcanzado la iluminación, he alcanzado la meta, así. Y ellos como que no le creyeron. Y se los dijo por segunda vez, hermanos, he alcanzado la meta, he alcanzado la iluminación, la verdad. Y no le creyeron. Y lo dijo por tercera vez, he alcanzado la iluminación. Y en ese momento estuvieron más receptivos, ok, va en serio, ¿no? Y es como cuando tú le dices a alguien, vamos a vernos, ¿no? Sí. Vamos a hacer un podcast. Bueno, Okay, lo vemos. Sí, lo vemos, estaría padre, Ajá. ¿no? Oye, Said, vamos a hacer un podcast. Ok. Sí, buena idea, ¿no? Platicamos. Sí. Oye, Said, neta, vamos a hacer un podcast. ¿Cuándo iniciamos? 2 días después me manda un PDF con un logotipo, 40 episodios y un montón de cosas, ¿no? Y claro, así es cuando vas en serio, sí, lo dices 3 veces, ¿no? Entonces, estaban receptivos y dijeron, ok, vamos a ver qué dice, ¿no? ¿Qué dice este hombre? Y en ese momento se da el primer discurso, lo que se conoce hoy en día como el primer discurso del budismo, del Buda, que se llama el Dhammacakkappavattana Sutta. Ok, va de nuevo por si alguien lo quiere escribir. Exacto, lo podemos dividir en varias partes. Dhamma, Chakka o chakra, Pavattana Sutta. ¿Esto en qué idioma está? Está en Pali. En Pali, ok. Entonces Pali es una lengua ya casi muerta que se hablaba en la India y no sabemos bien a bien si de hecho el Buda hablaba Pali, pero las primeras escrituras budistas están en Pali y reconocen la primera enseñanza budista como, a partir de este discurso, como las 4 nobles verdades. Entonces ahí es donde encontramos las primeras enseñanzas y a este discurso se le llama el Dhammacakkappavattana Sutta. Sutta quiere decir discurso. Bien. En realidad quiere decir hilo. Literalmente es un hilo, ¿no? Es como el hilo conductor de la conversación que estamos llevando. Entonces, Sutta es el discurso del Dhamma Chakra o chakra. Y Dhamma es una palabra muy importante. Entonces, aquí en este episodio 3 vamos a aprender el concepto de Dharma. Y Dharma o Dhamma es la palabra que utilizamos los budistas para referirnos a la verdad y a la enseñanza. Y chakra, ¿tú has escuchado esa palabra? ¿Chakra? Sí. Lo relaciono mucho con esto de los chakras en el cuerpo, que son estos bloques energéticos. Exacto. La verdad no sé mucho de ello. Ya después podemos hablar de eso también. Pero no, entiendo que son como puntos de energía. Hasta ahí llega mi conocimiento. Ándale. Pues chakra, lo que significa, la palabra chakra significa rueda. Muy bien. Entonces, Dhamma Chakra significa la rueda del Dharma, la rueda de la verdad o la rueda de la enseñanza. Muy bien. Y Pavattana significa la puesta en marcha. Entonces, este discurso, esta primera enseñanza, lo que el Buda le dijo a sus primeros discípulos, después se convirtió en el discurso de la puesta en rueda, se convirtió en el discurso de la puesta en marcha de la rueda del Dharma. Muy bien. ¿Okay? Entonces se dice que en ese momento se puso en marcha esta rueda de enseñanzas y de la verdad comunicándose, ¿no? A partir de esta primera enseñanza. Y como ya dije, la enseñanza que dio fue la enseñanza de las 4 nobles verdades y dentro de ella la enseñanza del noble sendero óctuple. Wow, ahí ya entramos, creo que aún nos vamos a meter en las profundidades de las ideas budistas, ¿no? Exacto, entonces hoy vamos a ver como algunas de las primeras, o la primera enseñanza budista, las primeras ideas o la forma en la que el Buda empezó a comunicar su enseñanza en términos muy concretos, sumamente concretos y que son súper aplicables a nuestra vida cotidiana 2500, casi 2600 años después. Wow. Entonces, ¿qué nos dicen estas enseñanzas? Lo primero que les dijo es, monjes, bueno, no eran monjes porque todavía no había monasterios, pero amigos, hermanos, renunciantes, existe el sufrimiento. Eso es lo primero que dijo. Existe el sufrimiento. Esa se dice que es la primer noble verdad. Ok. La segunda es, existe la causa del sufrimiento.
La tercera noble verdad es que existe el cese o el fin del sufrimiento. Okay. Y la cuarta noble verdad es que existe un camino para el cese del sufrimiento. Okay. Entonces básicamente existe, ¿sí? Pero hay una forma de eliminar, ¿no? Si lo pudiéramos reducir, ¿no? Sí. Como existe como tal, sí. Yo he descubierto el cómo eliminarlo. Que justamente en el capítulo pasado platicamos de que ese era su objetivo final, descubrir esta respuesta. Exacto. Y fíjate, pero la segunda noble verdad es súper importante porque te está diciendo, no solo ve que hay sufrimiento, ve que hay causas del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando él da esta enseñanza, primero les está haciendo ver o conectar con la experiencia humana también, de las experiencias humanas más universales que hemos experimentado y a la que más le huimos, ¿no? Sí. Que es el sufrimiento. Ninguno de nosotros quiere sufrir, creo, ¿no? O incluso personas que podemos pensar que quieren sufrir, entre comillas, ¿no? Como alguien que dice, ay, pues sufre porque quiere, ¿no? Claro. Ese tipo de comentarios. A veces simplemente somos muy torpes en ver cómo no sufrir. Y a veces incluso nuestras acciones que nos hacen sufrir y que incluso sabemos que nos hacen sufrir, no son porque queramos sufrir, son porque creemos tal vez ilusamente, torpemente, que eso de alguna manera nos va a hacer feliz. Incluso, por ejemplo, personas que quieren suicidarse, ¿no? Creen que esa va a ser una forma de terminar con este sufrimiento. O personas que quieren apegarse mucho a una persona, creen que de esa manera van a ser felices. Entonces, bueno, es una experiencia que todos experimentamos y que de alguna manera no queremos tener, el sufrimiento. Entonces lo primero que nos dice, trata de conectar con una experiencia humana y nos dice, reconócelo, eso existe, no te distraigas y no creas que eso no existe. Y creo que es una enseñanza súper relevante hoy en día, porque existe esta idea de la felicidad como algo casi forzado, ¿no? Como que tienes que ser feliz. Claro. Es casi un deber ser feliz, ¿no? Y si no eres feliz, algo mal está contigo. Sobre todo si vivimos en un lugar, pues como en el que muchos de nosotros vivimos, ¿no? En un lugar en donde tenemos libertades, tenemos posibilidades de crecimiento, tenemos comida, tenemos un techo, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos un montón de cosas, lujos, Netflix, acceso a podcasts como estos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces alguien te podría decir, bueno, ¿de qué te quejas, no? Debes ser feliz. Y no solo serlo, también mostrar que lo eres. Creo que en los últimos años ahora es mostrarlo, ¿no? La instagramización de la vida, ¿no? Sí, síganos en Instagram. No ponemos que somos felices siempre, pero ponemos todo lo que hacemos. Gracias. Y es un poco vivir como en una fantasía, ¿no? Entonces, la primera noble verdad nos habla sobre el hecho de que todos sufrimos. Todos pasamos por experiencias dolorosas o de insatisfacción, ya sea del cuerpo, del corazón, de la mente, e incluso un tipo de sufrimiento más profundo, que es el sufrimiento existencial o la insatisfacción existencial. Después el Buda dijo, bueno, no solo existe el sufrimiento, primera noble verdad, sino existe la causa del sufrimiento. Fíjate en que esa insatisfacción que experimentas, ese dolor, esa depresión, esa insatisfacción con lo que, incluso con lo que tienes, tiene una causa subyacente. ¿Qué es lo que está alimentando nuestro sufrimiento? Nos invita a ver, especialmente, que es el deseo neurótico, ¿sí? El ansia constantemente, la sed de ser alguien, de tener, de experimentar cosas agradables, de no experimentar cosas desagradables, e incluso el deseo de no ser nadie. Eso es lo que nos dice el budismo. El deseo es la raíz del sufrimiento, que seguro puede ser un episodio para un muy buen podcast. Seguramente lo tocaremos porque creo que el deseo es uno de los alicientes de la humanidad y también uno de los peores venenos de la humanidad. Sí, sí. Y solo como paréntesis, y ya lo veremos después, no nos dice que todo deseo es malo, ¿no? O algo parecido. Pero que sí hay algo en el deseo, en la constante ansia de tener, ser, etcétera, que nos hace sufrir. Y después, en la tercera noble verdad, les dice a estos primeros discípulos, pues existe el cese del sufrimiento. ¿Qué creen?
las primeras dos nobles verdades no son simplemente como nuestra vida va a ser, siempre, para siempre, sino que existe un fin a esta experiencia de insatisfacción con el mundo, de insatisfacción con la vida. Y eso es lo que nosotros los budistas llamamos iluminación, nirvana, despertar. Y la cuarta noble verdad es el camino, lo que nos lleva a ese cese del sufrimiento. Y podemos decir que esa cuarta noble verdad es toda la tradición budista. Todo el budismo, la ética, la meditación, la sabiduría, las enseñanzas, todas las tradiciones, las distintas escuelas y tradiciones que han ido evolucionando a través de la historia y que conocemos como budismo, eso que llamamos budismo es la cuarta noble verdad. Todos los medios y todo el camino que tiene la meta fundamental de liberarnos del sufrimiento y de la causa del sufrimiento. Platíquenos, Budescuchas, si quieren que abarquemos cada una de estas nobles verdades por episodio. Sería muy interesante porque aquí hay mucha tela de donde cortar, mucho de qué platicar. Muchísimo. Y nos gustaría escucharlos. Por favor, pónganos ahí en sus comentarios si les gustaría que platicáramos a mayor profundidad de estos importantes temas. Entonces, bueno, esa es la primera enseñanza del Buda. Se llamó el Dhammacakkappavattana Sutta, la puesta en marcha de la rueda del Dharma. Y en esa cuarta noble verdad, el Buda termina diciendo, bueno, ¿cuál es ese camino? ¿Qué es lo que yo propongo? Ahí es donde el Buda presenta de alguna forma su primer esbozo de un camino espiritual, tratando de englobar todas las áreas de la vida. Y aquí es donde el budismo se vuelve algo súper práctico para cualquiera de nosotros, en donde el habla está ahí transformándose, en donde debemos estar trabajando en cómo nos comunicamos, en cómo nos ganamos el sustento, en cómo actuamos en nuestra vida cotidiana, en cómo vemos el mundo, en cómo sentimos el mundo, es decir, cómo cultivamos nuestras propias emociones, etcétera, etcétera, en qué ponemos nuestros esfuerzos, nuestra energía, en cómo cultivamos nuestra atención, en cómo cultivamos la meditación. Entonces la cuarta noble verdad o el noble sendero óctuple trata de irnos transformando todo nuestro ser a partir de una visión, a partir de la visión, digamos, que tendría un Buda. Buenísimo. Creo que entonces aquí es el resumen de todo lo que trata el budismo. Exacto. Pero bueno, ¿qué pasó después de estos 5 alumnos y cómo llegó a ser una de las tradiciones, religiones más seguidas en todo el mundo? ¿Cómo se transformó de esos 5 a lo que conocemos hoy en día? Pues es una larga historia, ¿no? Resumiéndolo muchísimo, el Buda a partir de ese momento pasó el resto de su vida, otros 45 años, se dice que alcanzó la iluminación a sus 35, 36 años y murió a los 80. Entonces pasó 45 años, lo cual es una edad extraordinaria para la época, ¿no? Platicábamos en episodios anteriores que la expectativa de vida era como de 40 años, ¿no? Exacto. Llegar a los 80 era una cosa sobresaliente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, vivió esos 45 años practicando, creando esta comunidad de practicantes del Dharma, de su enseñanza. Su comunidad empezó a crecer más y más. Personas empezaban a llegar de distintas partes de India para verlo. Él vivió como nómada de alguna manera, ¿no? Nunca se asentaban en un solo lugar, solamente en la época de monzones, en la época de lluvias que son súper intensas en India. Pero él vivió así, yendo de pueblito en pueblito, caminando, enseñando a personas, practicando con otros y afectando a más y más personas. Él enseñaba a cualquier tipo de persona, enseñaba a reyes y enseñaba a asesinos y enseñaba a comerciantes, enseñaba a guerreros, enseñaba a cualquier persona. Y bueno, después de su muerte, él muere a los 80 años, que en algún momento ya tocaremos en un solo episodio la muerte del Buda y un episodio específicamente sobre la muerte, pero después de su muerte, pues sus seguidores pensaron, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Ya no está el Buda, ya no está nuestro maestro, ¿qué hacemos con todo su cuerpo de enseñanzas? Y el Buda nunca escribió, nunca compartió sus enseñanzas de forma escrita. Toda su tradición fue una tradición oral.
Y en sus últimos 20 años, él tuvo un acompañante muy fiel. Era casi como su mejor amigo y acompañante y secretario, si así lo pudiéramos ver, que se llamó Ananda. Y Ananda era su primo. Y se dice que tenía una memoria excepcional. Okay. Entonces Ananda se memorizaba todas las enseñanzas del Buda. Todos los discursos que él daba a sus discípulos, Ananda se los memorizaba. Y se dice que si él no estaba presente en alguno de ellos, el Buda se lo repetía exclusivamente a Ananda para que lo memorizara. Y cuando muere, se dice que Ananda todavía no había alcanzado la iluminación. Entonces estaba muy triste, estaba llorando. Y son muy famosas estas palabras de Ananda, que decía, estoy muy triste, ¿cómo es que mi maestro, aquel que ha sido tan amable conmigo, ya está muriendo? Y es algo que es interesante porque destaca la calidad de amistad que el Buda tenía. Ananda no estaba exaltando su sabiduría, ¿no? El gran maestro o el gran meditador o el gran renunciante. Él estaba destacando su amabilidad, aquel que es tan amable. Y Ananda, después de que muere el Buda, se crea o se lleva a cabo, digamos, el primer concilio en donde tratan de ver qué es lo que van a hacer. Y pues llaman a Ananda porque él era quien sabía, recordaba todas las enseñanzas del Buda. Y no fue hasta sino 300 años después, alrededor de 300 años después de su muerte, que las escrituras o las enseñanzas empiezan a escribirse. Y se escriben en distintos idiomas, en sánscrito, en pali, y el budismo empieza como a expandirse por Asia. Entonces nace en India, pero después se esparce por China, Japón especialmente, estos dos lugares, y después por Tibet, incluso Medio Oriente, y empieza pues a adquirir las distintas pues condiciones culturales de donde iba tocando, ¿no? Entonces monjes iban viajando o practicantes iban viajando hacia distintos países tratando de esparcir la enseñanza del Buda, ¿no? Y pues así el budismo fue creciendo cada vez más y obviamente fue adquiriendo su propio sabor de acuerdo al lugar en donde se fue desarrollando, claro, ¿no? Entonces de pronto tenemos un budismo muy distinto en Japón, incluso dentro de Japón varias escuelas tan distintas. Una escuela, por ejemplo, la escuela de la tierra pura es súper distinta al budismo zen, o el budismo chino, o el budismo tibetano, que en el budismo tibetano hay 5 principales escuelas que también tienen sus propias características. Entonces el budismo, digamos, fue expandiéndose a lo largo de Asia, y después en el siglo XX personas empiezan también a contactar con el budismo que venían de Occidente, de países de Europa, y empiezan a llevar las enseñanzas budistas, a traducirlas y a llevarlas a Europa y eventualmente a América, México, Latinoamérica, y ahora pues es una tradición que está en todo el mundo. Creo que es un tema que no para, ¿no? Creo que va evolucionando, sí, ¿no? Y conforme, como bien comentas tú, depende de la geografía, depende de la cultura un poco que la adopta. Sí. Yo me arriesgaría a decir que hay un budismo un poco más latino, ¿no? Eso espero. Pues hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Y eso sería lindo, ¿no? Tener como sí, una pequeña ramita ahí de poderle dar ese sabor, porque sin duda, pues los latinos somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, ¿no? Sí, la verdad es que a veces podemos creer que el budismo es solo algo cultural y perdemos de vista las enseñanzas base o el corazón o la esencia, digamos, de lo que es el budismo. Lo demás son formas de expresión de estas enseñanzas y de práctica de estas enseñanzas en una cultura. Y a muchas personas les pasaba y probablemente les sigue pasando, que creen que para practicar el budismo y ser budista tienes que ser más como tibetano, ¿no? O japonés, ¿no? O algo parecido. Cuando realmente podemos ser budistas en nuestra vida cotidiana, como tú y como yo, siendo mexicanos, latinos, europeos o de donde seamos,
con nuestra propia cultura, expresando nuestros rasgos culturales, incluso en el budismo, y más bien tomando las enseñanzas esenciales, ¿no? ¿Cuál es el corazón del budismo? Eso es lo importante y cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Buenísimo, pues mira, creo que en estos últimos 2 capítulos abarcamos toda una historia bien compleja, larga, pero de manera muy simplificada. Sí. Nos llevaste por toda la vida de nuestro personaje principal, Siddhartha Gautama, el Buda. Exacto. Pues muchas gracias, Ruchiramati. Yo creo que también nuestros budescuchas ya en estos 2 episodios se pudieron dar idea de quién fue este personaje tan importante y de sus principales ideas, y que seguramente más adelante vamos a desarrollar un poco más de todos estos preceptos, de todas estas seguro, de todas estas reglas, de todo lo que hay acerca de la ética budista. Sí, sí. Y pues bueno, para cerrar el capítulo del día de hoy, vamos a pasar a nuestra gustada sección, cosas que el Buda nunca dijo. Exacto. No te voy a engañar, esta no es del Buda tal cual. Tampoco las otras lo eran. Pero bueno, sí tienes razón. Pero esta sí no dice que fue del Buda. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Esta frase viene de un personaje que en lo personal yo creo que es budista. Ok, ¿quién es? Primero te la voy a leer, okay, para que tú detectes de quién es esta persona, quién es este personaje. Muy bien. ¿Ok? Dame un segundo porque ya se me perdió. Mientras ustedes en casa nos pueden también enviar a nuestras redes sociales y tal vez en los comentarios aquí en YouTube o en cualquiera de las plataformas en las que estés escuchando, frases que crees que dijo el Buda y no estás seguro si las dijo o no. Envíanoslo y nosotros podemos corroborar si esa frase la dijo el Buda o si no la dijo el Buda. Y si no la dijo el Buda, tal vez qué sabiduría podemos conseguir de ella. Listo, ¿no? Aquí la tengo. Ok. Para todos los que son fan, la van a identificar de inmediato. Voy a ver también qué tu nivel de fanático de este tipo de películas eres. Ok, entonces ya es película, vale. Ahí va. Ya me diste una pista. El miedo lleva a la ira. La ira lleva el odio. Y el odio lleva al sufrimiento. Muy bien, eres fan. Sí, es buenísima. Maestro Yoda, ¿no? Claro que es sí. Es genial esa frase. Y mira, dato curioso. Lucas, ¿cuál es su nombre completo? George Lucas. George Lucas, ves, no soy tan fan, ¿verdad? George Lucas se basó mucho en la filosofía budista para hacer La Guerra de las Galaxias, ¿no? Incluso también en la estética japonesa de los samuráis, sí, claro, etc. Pero mucho de la filosofía alrededor de la fuerza, de las enseñanzas del maestro Yoda, de los Jedi, está basado en enseñanzas budistas. Entonces, esa es una frase genial porque nos habla de que el miedo lleva a la ira al odio y el odio al sufrimiento. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver hace rato con las 4 nobles verdades, ¿no? Como si lo analizamos desde la perspectiva de las 4 nobles verdades, el miedo es una clase de deseo, ¿no? El miedo es el deseo a no querer perder lo que amamos, lo que nos hace sentir seguros. A la vez el miedo nos recuerda que hay una parte más sabia dentro de nosotros que sabe que lo va a perder, que eventualmente nos vamos a separar de eso. Y surge el miedo. Y el miedo surge porque estamos apegados a eso, a lo que no queremos decir adiós, ¿no? Que sabemos que vamos a perder. Y vemos que sí, cuando hay miedo, surge un estado de amenaza que nos lleva a una reacción de defensa, ¿no? Se activa nuestro sistema de defensa, que nos lleva a querer como rechazar lo que no nos gusta, ¿no? A querer rechazar cualquier amenaza. Y entre más y más rechazamos, pues vamos cultivando una actitud de odio, de rechazo, de diferencia, de división con los otros, porque empezamos a ver a esa amenaza como nuestro enemigo. Sea incluso nuestro mejor amigo, lo podemos convertir en nuestro enemigo. Y nos dice, sí, el budismo nos dice que el odio, la avidez y la ignorancia nos lleva al sufrimiento, ¿no? Y de alguna forma, en esta frase del maestro Yoda, están incluidos los 3. Es ¿no? correcto. El miedo es una expresión de la ignorancia. El odio, pues ahí está, y con la ira, ¿sí? Y la avidez
está también en el no querer soltar aquello que nos gusta, ¿no? Y que sabemos que en algún momento vamos a tener que soltarlo. La ignorancia está ahí impregnada en eso, sin ver o no viendo que todo es impermanente, que todo está cambiando. Y habiendo realizado eso, habiendo visto que todo está en constante cambio, podemos liberarnos del sufrimiento, ¿no? Sin tener miedo a que las cosas van a cambiar. Por lo tanto, no rechazando el cambio, no cultivando odio hacia lo que es distinto a nosotros, podemos liberarnos del sufrimiento. Pues muchísimas gracias, Ruchiramati. Con esto cerramos el capítulo de hoy. Una semana más acompañándonos en este camino medio tras la senda del Buda. Recuerden que este es un podcast donde hablamos de temas relevantes e irrelevantes de la vida cotidiana y que está hecho especialmente para ti, que estás buscando un camino diferente en tu camino espiritual, ¿no? O una forma de reaccionar al día a día. Muy bien. Así que acompáñanos, síguenos en todas nuestras redes sociales. Por favor, no olvides suscribirte y recomendarle esto a todos tus amiguitos. Bye.